fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevista. Un gran amigo de nuestro programa, querido y admirado por ustedes y por nosotros, por supuesto. Y es el profesor Carlos Yáñez, de verdad que sí. Economista, brillante, columnista. Profesor Yáñez, un gran abrazo de parte de todo el equipo del programa. Tiempo sin conversar, deseándole mucha salud para usted, para todos los suyos, porque si no hay salud no se puede disfrutar de todo lo que nos pueda dar el Señor como algo adicional. Y nosotros lo comprometimos para hablar de mentiras, profesor Yáñez, porque todo el mundo miente y miente. La clase política miente, sin diferencia si estamos hablando de régimen o de oposiciones, profesor. Y la mentira, caramba, son golpes al alma. Y el país anda así, inmerso en mentiras de su clase dirigente, profesor. Nosotros... Buenos días. Buenos días, bienvenido. Hay muchas cosas, hay muchos temas. No sé si usted nos estaba escuchando a Erika y a mí en el segmento anterior. Esta burla, los maestros están en la calle, este bono de 580 bolívares, estos colectivos uniformados que uno no sabe si son, que están trabajando juntos, colectivos con guardias nacionales en enfrentamientos antimotines. ¿Usted es optimista o es pesimista ante este año económico, profe? ¿Por dónde comenzamos? Soy, Mingo, de hecho así lo he manifestado en mis columnas tanto del Carabobeño como del diario El Nacional, en la primera columna del diario El Carabobeño era una interrogante: feliz año, ¿a qué le dábamos feliz año? Y mi primera columna para el diario El Nacional era bajo la mirada de Perséfone, un relato de ira y de olvido, porque es lo que tenemos los venezolanos, ira y olvido. Sí. Mi columna para el día de hoy, lunes, en el Carabobeño, la intitulé en el nombre, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret, que es haciendo una paráfrasis de la exhortación de la Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal Venezolana, que como siempre la Iglesia Católica parece estar más clara, está más clara que la dirigencia política de este ex país, porque Venezuela es un ex país engañado. Y eso que tú decías, cada mentira, cada mentira alevosa, cada expectativa creada bajo bases engaños de barro se convierten, y de engaños, se convierten en bofetadas al alma, en duros atropellos al alma. El día de ayer, los profesores universitarios y los maestros recibimos un bono de 580 bolívares, el equivalente a $25, una cosa que se llama el bono contra la guerra económica. O sea, es el retorno a la narrativa, a lo Giambattista Vico, de este Corse e ricorsi, de esta ida y vuelta de la narrativa chavista, de buscar un enemigo externo, de encontrar un enemigo externo. El gran enemigo de la educación y del trabajo como proceso social de independencia y de formación de capacidades para la libertad fue, es y será el chavomadurismo. Y no hay otra explicación frente a esto. El desmontaje de la escuela, el abordaje de la escuela, primero a través de aquella cosa que inventaron que eran los misioneros, individuos sin ninguna formación ni pedagógica, ni académica, ni intelectual para el ejercicio docente.
el abordaje de la escuela, después cerrar los colegios y las universidades de manera soterrada, no a través de la aplicación de mecanismos violentos que los aplicaron Erika y Mingo, pero que bajo su amparo de la malignidad, porque esto es un régimen que utiliza el imperio de las leyes para deformarla y convertirla en una norma paralela, en una legislación paralela, decidieron que era más fácil y menos escandaloso destruir a la escuela, hacer naufragar a la educación, asignando presupuestos absolutamente paupérrimos y ridículos, al igual que sueldos que desconozcan tanto la formación académica como la formación curricular de los profesores universitarios. Yo siempre he manifestado que el chavismo supo entender los atavismos de la sociedad venezolana, supo entender las pústulas de la sociedad venezolana, supo entender las debilidades de la población venezolana y las fomentó. En Venezuela siempre el talento ha sido objeto de burla. En Venezuela la formación académica siempre ha asqueado. En Venezuela la formación del magisterio siempre ha sido un apostolado de la pobreza que se ha repetido en millones de oportunidades. Y yo quiero aclarar que los maestros, los profesores y los educadores son profesionales que tienen el mismo valor que un ingeniero, que un médico, que un arquitecto, que un sociólogo, que se forman, que nos formamos, que para dar 1 hora de clases, 1 hora de 45 minutos, hay que dedicar 3 horas de 60 minutos para poder preparar la clase. Para poder dar una clase hay que leer, para poder dar una clase hay que prepararse, para poder ascender en la universidad y en los colegios y en los liceos, en el subsistema de educación universitaria, hay que acudir a cursos de formación académica. Aquí las familias, cuando los muchachos les dicen quiero ser docente, la primera respuesta es ¿y para qué vas a hacer eso si eso es una profesión de pobre? Pero entonces los padres y representantes quieren que los profesores de los estudiantes sean los mejores preparados, que sean una suerte de Jean Piaget tropical o del maestro Luis Beltrán Prieto, pero no apoyan, no aportan, no, son indiferentes frente al sufrimiento. ¿Cómo es posible que un maestro grado 6 del subsistema de educación nacional, explico a la radioaudiencia, subsistema de educación nacional es lo que conocemos como primaria y bachillerato, perciba 12 bolívares al mes? Y cuando esos maestros tienen el peso de la formación, $12, perdón, al mes, cuando esos maestros tienen el peso de la formación académica, del recurso que va a la universidad. Nosotros estamos recibiendo estudiantes que no saben leer, nosotros estamos recibiendo estudiantes que no saben escribir, nosotros estamos recibiendo estudiantes que no saben conceptos de álgebra elemental, que no saben conceptos de aritmética elemental, y eso es y que están afectados por una grandísima pobreza estructural. Este gobierno no nos había dado un bono a los profesores ni a los empleados públicos desde hace más de 6 meses, y es que nosotros no estamos pidiendo bonos porque la bonificación del salario sencillamente indica la destrucción del salario. Los salarios no se bonifican. Y esos estudiantes, profesor, además de esa ignorancia, tienen hambre. Sí. Entonces, yo le quería preguntar, muy brevemente, disculpe que lo haya interrumpido. Esa sociedad venezolana de la que usted habla, sin ánimo de insultar a nadie, para usar el título de una canción de Aldemaro Romero, es gafa, tonta y boba. ¿Hasta cuándo la imbecilidad de la gente, si están desmontadas las mentiras y están desmontados los engaños? Entonces yo le decía a Erika, no, es que me dicen, y hay fuentes de Miraflores, que viene una repotenciación de los CLAP, que Maduro va a tener recursos y va a tener alimentos que van a traer de sus socios de afuera. Y entonces la gente va a recibir unos CLAP ahora otra vez chéveres, generosos. Entonces la gente se traga de nuevo eso, profesor. Porque hay dos fantasmas, hay dos fantasmas que son el hambre y la represión. Esos dos fantasmas nos van a acompañar de nuevo este año. Va a ser entonces un déjà vu. La misma corregirte.
Si tú me permites Por favor. corregirte, hay 3 fantasmas. El miedo, que paraliza, el hambre y la represión, que es la causa del miedo. El hambre es un fantasma también que paraliza, porque bien lo decía Séneca, contra todo puede el hombre menos contra el hambre. Nuestros estudiantes en todos los subsistemas de educación, el subsistema de educación medio diversificado y el sistema de educación universitaria, son muchachos con hambre, son muchachos desnutridos, son muchachos que comen en el mejor de los casos 2 veces al día en las universidades públicas. Son muchachos que tienen que trasladarse a pie. No sé, en la ciudad de Caracas, en términos de que la ciudad universitaria está ubicada en un área céntrica de la ciudad que permite la movilidad de manera más eficiente y efectiva. Sin embargo, las distancias interfacultades del campus UCB son insalvables. Se requiere del auxilio de un transporte público. Pues yo quiero que en este programa la gente entienda que los muchachos caminan esas distancias en esas universidades tragadas por el monte, que en la Universidad de Carabobo los estudiantes se quedan en el arco de Bárbula, y para llegar al nodo de Bárbula, donde están las facultades de Ciencias Económicas y Sociales, Ciencias de la Educación y Ciencias Jurídicas y Políticas, tienen que emprender una caminata y someterse a toda suerte de peligros, entre ellos los peligros del AMPA, porque el campus universitario de la Universidad de Carabobo está invadido por ocupaciones ilegales de personas que han creado barrios. La caja de agua que le da agua a la Universidad de Carabobo está invadida por una ocupación urbana, por un barrio que se llama Vietnam. Y que roban y someten al terror a todos los estudiantes que a diario llegan absolutamente bañados en sudor a recibir 1 hora de clase, a recibir 2 horas de clase, bajo la inclemencia del sol, bajo condiciones nutricionales absolutamente indescriptibles. Yo trabajo para Cáritas Diocesana de Valencia, y hay un programa que se llama SAMAN, me imagino que ustedes lo habrán escuchado, que es el sistema de alerta y medición antropomórfica. Y el sistema SAMAN ya da cuenta de que en Venezuela desde el 2016 nacen niños en condición de desnutrición. Entonces, ¿cuál recuperación económica es la que manifiesta Nicolás Maduro? Yo el día lunes... Viene una generación disminuida, vienen 2 generaciones disminuidas. Viene una generación, ya está esa generación disminuida, Mingo. Ya esa generación disminuida llegó a la universidad. Mire, profe, esa generación que no lee llegó a la universidad. Y esa generación que no se sostiene en pie llegó a la universidad. Te escucho. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, profe. Estamos conversando con el economista profesor Carlos Ñáñez, y la gente nos dice, recuérdale, Mingo, tu pregunta de si es optimista o pesimista el profesor Carlos Ñáñez con relación a la economía de este año. Y nosotros, que promovíamos este encuentro con el profesor Ñáñez, hablar de estas mentiras, porque tenemos a un Maduro que presenta una memoria y cuenta en donde yo no sé quién puede creerle, pues, ¿no? Están las cifras del Banco Central de Venezuela, que son también increíbles, y al mismo tiempo Erika mencionaba que pareciera que están todos los factores dados para que vivamos un nuevo año de hiperinflación. Si el profesor Carlos Ñáñez nos puede hablar de esto, pero yo agregaría, profesor Ñáñez, ha habido un interinato. Yo no sé si lo estoy comprometiendo a usted en algo político, pero ¿dónde está la rendición de cuentas? Y entonces ahora esos activos de los venezolanos dicen, no, van a estar seguros, porque el interinato continúa, pero con 3 personas distintas a Guaidó. Pues ellos mismos le hicieron un golpe de Estado a Guaidó, tumbaron a Guaidó, pero ahora son otras caras las que van a manejar esos recursos que se pagan y se dan el vuelto. Por el amor de Dios, ¿hasta cuándo vamos a seguir aguantando esa vaina? Vamos un momento a Máster. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, con Mingo. Recuerde que si usted va a hacer una gestión en el Saime de la Trinidad, allí en ese centro comercial está la Pastelería del Corso.
Y entonces usted, que madruga porque tiene que ir a lo del pasaporte, porque tiene que ir a lo de la cédula, bien sea a sacarlo o a retirarlo, bueno, las colas son gigantescas, usted cuenta, porque bueno, llega allí precisamente con el estómago pegado del espinazo, como decimos, pero usted va a disfrutar de un croissant, de un pastelito de ricota y espinaca, o de un cachito generoso de jamón, o de un pastelito de manzana, de un café, de un señor café, de un jugo. Es decir, usted está, allí está la pastelería del Corso, que es una maravilla, porque es... Y ha sido siempre la pastelería italiana de la embajada italiana aquí en Venezuela. Entonces, imagínense qué referencia, pues, ¿no? Un cumpleaños ahora. Un cumpleaños en este mes de enero. Bueno, esa torta usted la encarga aquí, 945-8497. Sí, señor. Del Corso es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Distasi Motors, por supuesto, patrocina nuestro programa y nos acompaña durante todo este año también. Ustedes saben que históricamente Distasi Motors ha sido asociado al concesionario Honda de Venezuela, el concesionario y taller Honda de Venezuela. Pero además, por supuesto, es el concesionario de las motos Suzuki, porque usted pasa por allí, por el concesionario de los Palos Grandes, y están todas las motos Suzuki 2023, por supuesto, las eléctricas inclusive, que son una maravilla. Pero ahora también Distasi Motors, desde el año pasado, es concesionario autorizado de los nuevos vehículos JMC. Póngase en contacto con ellos, es muy fácil seguirlos en Instagram, @Distasi Motors. Y si quiere un teléfono para conversar con ellos sin ningún compromiso, 0212-285-7779 de Distasi Motors. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Mingo, por el amor de Dios, deja hablar al profesor Ñáñez. La señorita Erika también tiene varias preguntas. Me callo, pues. No, profesor Ñáñez, muy buenos días y un gusto saludarlo. Buenos días, igualmente. Queríamos precisamente que nos explicase no solamente cómo va el panorama económico para este año, sino si usted siente también que hay estos síntomas de que pudiéramos volver a esta hiperinflación que nos atacó durante tanto tiempo. Y se lo comento porque hace poco conversaba con alguien que decía que en el mes de diciembre había comprado un producto en $5 y cuando volvió ya el producto le costaba entre $7 y $8. Sí. Y él le reclamaba precisamente al comerciante que porque le había aumentado en dólar el producto, si más bien con esta misma devaluación del bolívar ya lo que podía era mantener el precio y cobrar en bolívares, pues al bolívar actual. Exacto. Hay devaluación en dólares. Hay inflación en dólares. Inflación, sí. Exacto, fíjate, inflación en dólares. Exacto. Vamos por partes. Primero, no soy optimista con la recuperación en Venezuela. Sí hay un proceso de recuperación, desde luego, pero que no supera el 4%, incluyendo la licencia 41 de Chevron. Es lo que nos dan las cifras macroeconómicas y las cifras de los modelos econométricos serios que se han medido en la República. No de eso que presentó el Banco Central de Venezuela, de ese boletín que comparaba cifras del Producto Interior Bruto relativas entre sí. Quiero explicarle a Erika, a Mingo y a la radio audiencia que el Producto Interior Bruto, para poder verificar su variación en el tiempo, yo tengo que medirlo en miles de bolívares o en millones de bolívares o en millones de dólares, en valores absolutos, no en valores relativos. Y luego que yo tengo 4 trimestres, primero, segundo, tercero y cuarto trimestre, que tengo que comparar contra el año inmediatamente anterior. Cuando aquí se publicó el boletín
ese del Banco Central de Venezuela, que decía que entre enero y septiembre habríamos crecido 17,85%, uno se pregunta, entre enero y septiembre, a menos de que Pitágoras no sea matemático, sino churrero, están los trimestres primero, segundo y tercero. Entonces el periodo de enero a septiembre subsume los demás periodos. Eso es una tarea elemental de estadística para un estudiante de economía. Se reprueba la tarea porque el estudiante está midiendo los intervalos temporales de manera errada. Entonces, cuando anunciaron ese boletín, los economistas serios e independientes de este país acudimos al portal del Banco Central para ver si los datos estaban publicados. Pues resulta que en el portal del Banco Central sigue habiendo el agujero del Producto Interior Bruto publicado en miles de bolívares hasta el primer trimestre del 2019. Falta todo 2020, falta todo 2021 y se hicieron unas proyecciones del 2022 tomando en cuenta el segundo y el cuarto trimestre del 2021, que fue lo que presentó Calixto Ortega en una lámina, en un cartón publicado de PowerPoint. Sí. Entonces, esto desde el punto de vista de la seriedad de la ciencia económica, sobre todo para los que enseñamos economía, es una bofetada. Hay inflación en dólares. Los economistas, entre ellos yo, en varias oportunidades en su programa les dije que eso era un disparate porque el dólar no se producía en Venezuela, pero ya tenemos que rectificar el discurso. Sí hay un proceso de inflación en dólares, y es que el dólar en Venezuela, o el dólar, que es un activo de reserva, no es un tótem correcto, no es un talismán que nos puede proteger de una inflación que crece 305%, como creció de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, y llama poderosamente la atención que Nicolás Maduro hiciera la presentación de la memoria y cuenta, la rendición del informe de gestión, después de que no lo presentaba desde el año 2015 ante el Poder Ejecutivo, porque por vía subrepticia lo presentó ante el TSJ, ante la Asamblea Nacional Constituyente, ante cualquier ente distinto al del Poder Ejecutivo, rompiendo el chequeo y el balance que contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero que haya presentado un informe de rendición de cuentas sin tener las cifras de inflación del mes de diciembre. Sí. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, el mes de diciembre fue el mes que tuvo mayor inflación en 20 meses, 37 puntos de inflación. Otros organismos dan un 50% de inflación. Sí. Y cuando tú te vas a los dólares, pues tú preguntas cuánto cuesta un producto en Venezuela, y un producto sí puede costar $5 esta semana, pero la semana que viene cuesta $7. Ahora, ¿es culpa del comerciante? No, el comerciante se ve obligado a facturar a 19,90 bolívares por dólar al día de hoy, que es esta entrevista está antes de las 9 de la mañana, pero el dólar paralelo está en 20,60 bolívares por dólar, luego de que el Banco Central inyectó el jueves 12 de enero 25 millones de dólares. Entonces, esa brecha cambiaria, ¿a dónde va? Al precio final. El colapso del Estado, ¿a dónde va? Al precio final. Aquí ahí se ha resuelto el problema del agua potable, aquí se ha resuelto el problema de la energía eléctrica, aquí se ha resuelto el problema del transporte público. No, el empresario y el comerciante tienen que dotar a sus trabajadores de transporte, de energía eléctrica y de agua potable, y remunerarlos muy por encima de los $6 que se perciben en Venezuela. Es que cómo crece el Producto Interior Bruto por la vía del ingreso, Erika Mingo y la radioaudiencia. Por la vía del ingreso, el PIB crece de la siguiente manera: remuneraciones a los empleados, más excedente bruto en la producción, más impuestos, menos subsidios. ¿Cuál es la remuneración media del venezolano? $6. ¿Cuánto gana un maestro venezolano? $12. Sí. ¿Cuánto gana un profesor titular con categoría de dedicación exclusiva de una universidad y un estudio de 5º nivel, un estudio de doctorado en este país? $40 o $60. Entonces, hay crecimiento del Producto Interior Bruto en materia educativa, como dan las cuentas en los datos de Nicolás Maduro. En la memoria y cuenta que yo observé
desde el principio hasta el final, el presidente de la República ¿Mintió? manifestaba que él se había encargado de proteger al sistema educativo y que él sabía Sí. como obrero lo que era pasar trabajo. Eso es mentira, no saben lo que es pasar trabajo, nunca han pasado trabajo, correcto, nunca han trabajado. Valga la redundancia, nunca se han preparado, porque aquí la clase, la dirigencia política cree que por la vía del populismo, del engaño y de la mentira puede llegar al poder, y esa es la gran tragedia de esta sociedad absolutamente líquida. Yo en tu programa, Mingo y Erika, y ustedes lo recordarán, en el mes de junio del año pasado y en el 2021, en el mes de agosto, les indicaba que esa recuperación que se veía en las Mercedes era una burbuja. Pues la burbuja tuvo que estallar, y la burbuja la denunció la Conferencia Episcopal Venezolana, Sí. porque aquí no hay dirigencia opositora capaz de denunciar las cosas tal cual son su nombre, y lo denunció Monseñor Besabé durante la peregrinación de la Divina Pastora. Es una burbuja de los que tienen, de los ricos, de los que están enchufados con el gobierno contra los que no tienen nada. Aquí el 1% de la población tiene lo que el 99% de la población carece. Venezuela es un país en donde en la Carlota se hacen carreras de Ferrari y la gente se muere porque no tiene diálisis en un hospital, y la gente se muere porque no hay oxígeno en un hospital. Venezuela es un país en donde se hacen expoferias en ciudades como la de Valencia que terminan en orgías y no hay infraestructura vial, en donde el Estado Carabobo le pusieron luces hasta por debajo de las calles durante Navidad. Se acabó la Navidad y se acabaron las luces y se acabó el adorno y se acabó el bochinche, y volvimos de nuevo a la misma situación de precariedad. Hoy inician las actividades en la Universidad de Carabobo con una protesta que quiero aclarar que tiene un marco absolutamente válido de generación, porque toda protesta, Mingo, Erika y la radioaudiencia, que procure la reivindicación de derechos sociales, de derechos laborales, de derechos civiles y de derechos humanos, tiene un trasfondo político. No puede ser una protesta donde vayamos los profesores contenticos a decirle al gobierno que sí, que está bien, que no nos pague 60, que nos pague $70, porque la canasta alimentaria normativa es de $400. Aquí hay una torre en Venezuela que está en Caracas, que se llama Torre Avanti o Centro Comercial Avanti, en donde unas sandalias, y me van a perdonar el lenguaje pedereste, unas chancletas de goma de un diseñador cuestan $700 y yo gano $70 al mes. Es decir, que yo tengo que ahorrar 100 meses para comprarme unas chancletas de goma. Entonces tú me dirás si eso no es un país que está fracturado desde el punto de vista de la igualdad. Claro, profe, pero y nos queda poco tiempo. Nos queda poco tiempo, profe. El problema, yo lo estaba escuchando con atención y veo que los mediocres son los que están en el poder, profe. Señor. Los que tienen méritos para estar gobernando no están, no logran estar, no pueden hacerlo, porque incluso eso se llama cacocracia. Esos mediocres no permiten que los que sí tienen el mérito para estar no avancen. Estamos fuñidos en eso. Eso se llama cacocracia, los peores en el poder, y los hay en ambos lados. Y finalmente, si me permiten, lo que ocurrió con el interinato, que tampoco rindió cuentas, que lo hizo muy mal y que se dejó permear por el gobierno, pues demuestran el extravío de Venezuela. Lo que vimos nosotros el 30 de diciembre de 2022 fue absolutamente lamentable. Un diputado, por cierto, del Estado Carabobo decir que el problema no es Nicolás Maduro. Entonces, si el problema no es Nicolás Maduro, esos 7.1 millones de venezolanos que están en la diáspora, ¿a qué se debe? O sea, ¿y cuál es el problema? Señor. Los invito a leer mi columna del Carabobeño del día de hoy y seguimos en la lucha. Gracias. Yo sigo reclamando mis derechos laborales, mis derechos civiles, mis derechos individuales, mis derechos humanos, porque a mí no me compran con un bono de $25.
Yo no quiero bonos, yo quiero salarios dignos, yo no quiero lástima, yo quiero ser valorado como profesor universitario, yo no quiero ser recordado como un apóstol, yo quiero ser recordado por haber enseñado a mis estudiantes que la mejor manera de ser ciudadano es defender los derechos que diariamente son violentados de manera alevosa en este país. Esa es la verdadera enseñanza del aula de clase. Bravo. Muchísimas gracias, Erika. Muchísimas gracias, Min. Se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. Sí. Gracias. Gracias, profesor. Profesor Carlos Ñáñez. Las interpretaciones finales de todo lo conversado acá, como siempre, amigos de ustedes. Gracias por la sintonía hoy de este primer programa de este año 2022. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos.